Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días, que Dios los bendice. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, la Torá en el corazón. El tema del día de hoy es examinando nuestro corazón. Examinando nuestro corazón. Fíjense, algo muy importante que debemos de entender nosotros. Hay muchas formas y cada persona tiene su manera especial de ver las cosas. Si en este momento levantáramos una encuesta para saber qué pensamos acerca de un tema en especial, yo estoy seguro que muchos de nosotros tendríamos nuestra propia opinión y nuestra forma de ver esa situación en especial. Entonces imaginen a un mundo con tantas personas influenciado por su sociedad, por su cultura, también influenciados por su edad, por su medio ambiente. Cada quien va a tener una forma especial de ver las cosas. Entonces, si nosotros nos dispusiéramos a tomar entre todas las personas que existen en el mundo hoy en día, hiciéramos un consenso para saber cómo podemos examinar nuestro corazón. Prácticamente cada uno de nosotros tendría una opinión diferente. Para nosotros como hijos de Dios es importante saber cuál es nuestra regla o qué es lo que nosotros podemos determinar que es nuestra dirección en la vida. Porque si hacemos caso a lo que cada uno piensa, vamos a pasar años y tal vez siglos en ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo único que nos ayuda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? La palabra de Dios. Entonces, para poder examinar nuestro corazón, no podemos confiar en lo que nosotros pensamos. No podemos hacer a un lado lo que Dios estableció y determinar nosotros cómo debemos de examinar las cosas. Porque tal vez para mí mentir es bueno, tal vez para ustedes mentir es malo, tal vez para otros no es bueno ni malo, y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero gracias a Dios tenemos en común algo que nos da la guía y la dirección correcta para saber cómo poder examinarnos. Y eso es, como bien dijeron, la palabra de Dios. Entonces, para poder examinar nuestro corazón de forma correcta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Entonces, este día es lo que vamos a hacer. Vamos a ver en la Escritura
¿qué dice Dios acerca de nuestro corazón? Entonces, primero tenemos que saber cómo es, cómo funciona, en qué estado está, para después buscar una solución si es que la necesitamos. Si todo está bien con nuestro corazón, no tenemos nada que hacer, solamente podemos seguir adelante haciendo lo que estamos haciendo. Pero antes tenemos que saber qué dice Dios acerca de nuestro corazón. Una vez sabiendo eso, una vez observando lo que Dios establece en su escritura y determinando si nuestro corazón está bien o está mal, solo entonces podemos empezar a buscar la ayuda para nuestro problema. Entonces, obviamente en 1 hora o en 45 minutos no va a ser suficiente para examinarnos bien. Pero el propósito de esta prédica es por lo menos empezar con el trabajo. Empezar a ver en la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer para hacer un buen diagnóstico de nuestro corazón y después buscar la ayuda para poder corregirlo o mantenerlo si es que todo está bien. Entonces, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Génesis capítulo 8 del 18 al 21. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar ¿a quién? A Jehová Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En esta porción de la Escritura, ¿qué había sucedido antes de esta porción que acabamos de leer? El diluvio. ¿Quién me puede decir qué fue el diluvio? Un juicio. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que juzgar a la humanidad? Por su maldad. Muy bien. Entonces, algo sucedió con el hombre que Dios determinó que iba a traer un castigo, iba a derramar su disciplina sobre la humanidad a causa de su conducta. ¿Fue un juicio bueno o un juicio malo? Muy bien, alguien dijo justo por ahí. Dios jamás va a castigar al inocente y jamás va a premiar al culpable. Es algo que tenemos que entender. Entonces, ese juicio no fue bueno ni malo, fue justo. Porque los hombres habían actuado mal, se habían desviado del camino que Dios estableció,
Él tuvo que traer disciplina. Y muchos pensarán que fue una disciplina muy fuerte. Pero acabamos de decir que Dios es, ¿qué cosa? Justo. Entonces, otra cosa importante que estamos aprendiendo aquí como principios bíblicos. Dios jamás te va a castigar de más, pero tampoco va a disminuir de tu castigo, de lo que mereces. Entonces, Dios es justo en todos los sentidos. ¿Qué nos dice eso? ¿Debería de tranquilizarnos o preocuparnos? A ver, ¿quién dijo preocuparnos? Alcen la mano. ¿Quién dice tranquilizarnos? Los demás ni una cosa ni la otra. Ok, las dos cosas. Debería tranquilizarnos en el sentido de que sabemos que Él va a obrar con justicia, pero también debería de preocuparnos porque si estamos mal cuando ese juicio venga, ese juicio también va a caer sobre nosotros. Y no vamos a poder sacar la cartera y decirle por debajo de la mesa, Señor, pues ahí nos arreglamos. Porque Dios no quiere tu dinero, no le sirve. A Dios no lo vas a poder sobornar, ni vas a poder cambiar su decisión, ni lo que Él estableció para beneficiarte. Porque Él es justo. Entonces, esta situación debe darnos tranquilidad por un lado, pero también debe de preocuparnos. Y vean qué misericordia de Dios, porque Él permite que si nos damos cuenta que estamos mal, tengamos la oportunidad de corregir esa situación y reconciliarnos con Él. Porque Él podría agarrar con su dedo y aplastar. Porque estamos en pecado y lo merecemos y sería algo justo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque es misericordioso. Entonces, esto lo vemos en la Escritura repetido desde el principio hasta el final. Y es la oportunidad que Dios nos da de corregir el camino. Es algo muy importante. Dios siempre nos da la oportunidad de corregir el camino. Vean con mucha atención el versículo 21. Aquí Jehová Dios nos va a revelar cuál es la situación del corazón del hombre. ¿Es qué? Entonces, Dios quiere que entendamos una cosa. En general, nuestro corazón es malo. ¿Han oído a gente que dice, bueno, esta persona no conoce a Dios, no se congrega, pero es buena persona? ¿Alguien ha escuchado decir eso? Eso no existe. Si no conoces a Dios y no obedeces su palabra, ¿puedes ser bueno? No podemos. Ahora, por más que obedezcamos a Dios e intentemos vivir conforme a lo que Él estableció, ¿es suficiente para poder decir que somos buenos? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Dios nos revela al principio, en el capítulo 8 de la Escritura,
que precisamente porque el corazón del hombre tiende a lo malo, Él tuvo que traer juicio sobre la tierra. Y esta situación no va a cambiar. Lo mismo fue en el principio y lo mismo va a ser al final. Entonces, aquí surge una pregunta muy importante. Porque ¿de dónde viene entonces esta maldad? ¿Fuimos creados así, malos? ¿Jehová Dios nos creó con defectos? Es una pregunta muy interesante. Si vamos al libro de Génesis, cada día de la creación, ¿cuál era el comentario al final? Y vio Dios que era bueno. Entonces imagínense a un Dios que te crea con un corazón malo y después te castiga por ello. ¿Eso es justo? Yo creo que no. Si Dios te hace defectuoso y después te castiga porque no practicas la verdad y haces lo malo, ¿sería justo? Claro que no. Entonces tenemos que entender de dónde viene esa maldad. Fíjense, mucha gente le echa la culpa a Satanás. Y no nos confundamos, sí, Satanás va a intentar seducirte para que caigas en pecado. Eso es cierto. La Escritura nos revela que Dios le llama a Satanás el padre de mentira. También le llama el tentador. Y eso es cierto. Pero cuando venga el juicio, tú no vas a poder echarle la culpa a Satanás. Porque Satanás no te puso una pistola en la cabeza y te dijo, si no haces esto, te mato. Y aunque lo hiciera, tú tenías la opción de decir, pues mátame, pero no lo voy a hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? Fíjense, en la sociedad que vivimos hoy en día va a haber mucha gente que te va a decir, ándale, tómate un trago. Ándale, vamos a probar droga. Mira, la muchacha te está haciendo ojitos, ahorita no está tu esposa, ve con ella. ¿Por qué? ¿Quién dijimos que es el rey de este mundo? Entonces, los que siguen la corriente de ese mundo, ¿cómo son? Igual que Satanás, están pervertidos y practican el pecado. Ahora, ese es nuestro pretexto para hacer lo mismo. ¿Eso es lo que nos justifica cuando hacemos lo malo? No. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó con algo muy importante. ¿Y se llama? No. ¿No es conciencia? Es otra cosa muy importante. ¿Qué dijeron? ¿Quién dijo eso? Muy bien, hermana Petrona. Libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que tú eres el único que puede decidir qué es lo que haces con tu vida. Sí, Satanás va a venir y te va a ofrecer el fruto prohibido, como hizo con Eva. Y Eva, como cualquiera de nosotros seres humanos, podemos invitar a otros a caer en pecado, pero ¿de quién es la decisión? De nosotros. Entonces Dios nos creó
perfectos, santos, limpios de pecado, pero nos dio algo muy importante, el libre albedrío. Y eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que tenemos que hacer. Y no le vamos a poder echar la culpa ni a Satanás, ni a nuestra esposa, ni a sus esposos, ni a sus hijos, ni a sus padres, porque ¿quiénes son los que decidimos? Nosotros mismos. Entonces, vamos rápidamente al Nuevo Testamento. Porque tal vez pensamos que las cosas después de 6,000 años ya son diferentes. Bueno, en este caso la porción que vamos a leer fue después de 4,000 años. Primera de Corintios 3, vamos a leer del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no comida porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún son, ¿qué cosa? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? ¿Quién escribió esta carta? Pablo, o nuestro amado Rabí Shaul. Y lo que Pablo está explicando a los creyentes en Corinto es una situación muy interesante que estaba sucediendo en las congregaciones. ¿Cómo estaba la situación espiritual en Corinto? Dice contiendas, disensiones, celos. Entonces, ¿qué estaban demostrando los creyentes en Corinto? Que eran carnales. Entonces, vean, por misericordia de Dios, Pablo les escribe diciéndoles, vean, esto es lo que hacen ustedes, esto es lo que Dios estableció. Y lo que hacen está por debajo de lo que Dios estableció. Pero no los estaba juzgando, ni estaba dictando sentencia. ¿Qué estaba haciendo Pablo con ellos? Los estaba exhortando a que corrigieran el camino y se pusieran en el lugar que Dios estableció. ¿No es lo mismo que hace Dios? Porque Dios con toda justicia pudo haber terminado con todos ellos. ¿Qué hizo? Les manda a alguien para mostrarles su error con el propósito no de destruirlos, sino que corrijan el camino. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos o debemos de aprender a hacer? Exactamente lo mismo. Hijo, te amo mucho, pero te equivocaste. Esto es lo que Dios estableció y esto es lo que estás haciendo tú. Y les damos la oportunidad que ellos corrijan el camino. Porque nosotros los podemos obligar, pero ¿va a servir de algo? En ese momento lo van a hacer porque tú les estás diciendo. Y además, si los exhortas audiovisualmente, pues con más razón lo van a hacer. Pero después se van a hacer, ¿qué van a hacer? Pues lo mismo
que hacían cuando no estabas tú. Entonces, la exhortación audiovisual sirve, pero solamente sirve para provocar en ellos el deseo de corregir el camino. Para eso es la disciplina, no es para lastimarlos, es para exhortarlos, para que ellos mismos entiendan que lo que están haciendo está mal y corrijan el camino. Entonces, vean, después de 4000 años, después del diluvio, ¿la situación había cambiado? Los hombres entendieron la lección y ya estaban caminando como Dios estableció. Y les hago una pregunta, ¿hoy en día ya aprendimos? Pero también vemos algo muy importante. Dios sigue aplicando la misma misericordia y sigue siendo paciente y nos sigue disciplinando. ¿Con qué propósito? No de destruirnos, sino para que aprendamos por nosotros mismos a corregir el camino. Entonces, en Génesis, el mundo estaba mal. Hace 2000 años, ¿cómo estaba el mundo? ¿Cómo está el mundo? De mal en peor. ¿Y cómo va a estar en el futuro? Peor todavía. Pero, lo importante, todavía hay esperanza. Vamos a ver qué nos continúa diciendo Dios acerca de nosotros, de nuestro corazón. Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14, vamos a leer del 1 al 3. Fíjense, esta porción es pequeñita, son 3 versículos. Pero van a ver qué importante es. Salmos 14 del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Sí. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué fue lo que vio? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. ¿Qué aprendimos hace unos momentos? Dios nos creó defectuosos, con un corazón perverso. Dios simplemente nos dio la oportunidad de poder elegir, porque decidimos mal. Porque además Dios nos dice, este es el camino correcto, por aquí se tienen que ir derechito, sin desviarse. ¿Y qué hacemos? Nos vamos por allá. ¿Por qué? Ándale, qué bueno. Porque somos necios. Dios nos dice, este es el camino, y nosotros agarramos, no Señor, yo sé mejor que tú, mira, me voy a ir por acá. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí estamos dándonos contra la pared cuando Dios nos dice, vete por aquí derechito. Y vamos y nos estrellamos contra la pared y queremos hacer surco. Ya estamos dándonos contra la pared, diciendo a lo mejor la tiro y ya me sigo derecho. No, por allá no es, es por acá. Y así somos, es nuestra naturaleza. Ahora, ¿somos así porque Dios nos creó así? No.
Fíjense lo importante del libre albedrío. Imagínense a Dios creando un mundo totalmente autómata. Pues todos haríamos lo correcto. Pero con un pequeño detalle. ¿Qué faltaría ahí? ¿Quién da más? ¿Qué? No tendríamos una verdadera fe. ¿Qué más? Imagínense que Dios los hubiera programado e hicieran todo exactamente como Él dijo. No tendríamos un propósito. ¿Qué más? Todo lo que dicen está bien, pero falta algo ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un robot? Sí, de otra manera, ¿cómo lo diríamos? A ver, dijeron algo por acá, pero no les escuché. No tendríamos conciencia. Bueno, sí, falta de conciencia, ¿qué más? Ajá. Ok. No haríamos las cosas por decisión propia. Seríamos como un robot programado que hace lo que tiene que hacer, pero no es algo que él desea hacer, es algo para lo que fue programado. Y Dios no quiere eso, porque eso no tiene ningún chiste. Él quiere que esa decisión salga de nosotros. Que hagamos las cosas no porque Él nos dice que las hagamos, sino porque queremos hacerlas por amor a Él. Y es algo muy diferente. Mucha gente piensa que los ángeles son autómatas, que ellos solamente fueron creados para obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Si eso es cierto, ¿por qué Satanás se rebeló contra Dios? Y no solamente se rebeló él, dice que se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Entonces, ¿los ángeles son autómatas? No. También tienen libre albedrío. Y es algo importante. ¿Para qué quiere Dios robots? No te van a servir de nada. Pero en cambio la diferencia es gente consciente que por decisión propia decide obedecer y amar a su Creador. Y eso cambia absolutamente todo. Vamos a ver con detenimiento el Salmo 14. Vean el versículo 1. Lo primero que nos dice la Escritura es que nuestro corazón rechaza a Dios. ¿Por qué está mal nuestro corazón? ¿Dios nos creó mal? Entonces, ¿por qué razón? Porque rechazamos a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de aceptar lo que Dios nos dice o de rechazarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo rechazamos. Entonces vean, ¿cuál es la consecuencia de rechazar a Dios? ¿Qué dice ahí? Se han corrompido. Entonces, primero rechazamos a Dios. Como consecuencia, ¿qué sucede? Viene la corrupción. Porque sin conocimiento de Dios, robar, pues está bien. Matar, está bien. Mentir, está bien. Nos da igual.
Y luego, entonces primero rechazamos a Dios, nos corrompemos. Y como consecuencia de habernos corrompido, ¿qué es lo que sucede? Dice, hacemos cosas abominables. El orden que Dios está expresando en estos versículos no es casualidad. Nos está diciendo paso por paso qué es lo que sucede. ¿Cómo comienza? Todo comienza rechazando a Dios. Después viene la corrupción. Y después, ya que entra la corrupción, hacemos cosas abominables. Ahora, ya estando en esa situación de hacer cosas abominables, ¿cuál es el siguiente paso? Sigan la lectura. Nos olvidamos de hacer el bien. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? ¿Cómo comenzaron? Empezaron bien, Dios los creó perfectos, no había enfermedades, no morían. Después, por voluntad propia, Eva, ¿qué decide? Alejarse de Dios. Una vez que se alejó de Dios, rechazó lo que Él estableció, ¿qué hace? Va con el marido y le dice, ándale, pruébala. Y después de que hicieron eso, empiezan a hacer cosas abominables. Y después, ya cuando se olvidó la conciencia, pues ya nos olvidamos de lo que es recto y correcto. Y luego el paso final. Ya estando en pecado totalmente, ¿qué es lo que sucede? Versículo 2 al final. Ya nadie busca a Dios. No sé si les haya tocado ver cuando conocemos a un hermano que está en pecado, ¿qué es lo primero que deja de hacer? Congregarse, se aleja de la congregación. ¿Por qué? Porque ya no está cómodo, porque sabe que la palabra de Dios lo va a reprender. Entonces, estando en pecado, dice, no, yo ni me acerco ahí porque no me gusta. Entonces, es como un círculo. Empieza alejándose de Dios y después ya ni lo buscas. Porque ya lo que Dios establece ya te incomoda. Ya no te hace sentir bien porque te está redarguyendo. Y el problema de llegar a esa situación es que regresar al camino correcto es lo más difícil que hay en este mundo. Cuando estás en pecado y llegas a Dios, no es tan difícil. Pero ya estando en el camino de Dios, volverte a apartar y regresar es lo más difícil. Porque ya requiere de algo mucho más fuerte que te mantenga unido al camino de la verdad. Ya estabas ahí, pero te alejaste. Ahora regresar es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Si conocen a alguien que esté en esa situación de verdad, oren mucho por él. Clamen a Dios por su alma eterna, porque es algo muy difícil. ¿Pero es porque Dios nos creó defectuosos? No. Es por decisión personal.
más trágico. Porque al final, cuando venga el juicio final, vamos a intentar decir, es que Señor, la mujer que me diste, y la mujer va a decir, no, es que la serpiente me engañó. Y la serpiente va a voltear y va a decir, uy, ¿a quién le echo la culpa? Pero siempre buscamos culpables cuando nosotros mismos somos los responsables de la situación en la que estamos. Y por eso Dios nos exhorta a examinar nuestro corazón. Fíjense, ¿qué sucede cuando estamos enfermos? Hay muchos valientes que dicen, bueno, pues me voy a tomar 5 aspirinas, me inyecto una prodolina y ya. Y la situación puede mejorar momentáneamente o puede empeorar. Pero ya cuando estamos de plano mal, ¿qué hacemos? Pues vamos al doctor. Entonces, para que el doctor pueda realmente ayudarnos, tiene que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué nos duele? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos toman la temperatura, la presión, para determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces, Dios estableció su palabra ¿con qué propósito? Para examinarnos. Y sí, en el camino la palabra nos ayuda a conocerlo a Él, pero también nos ayuda a conocernos a nosotros. Porque cuando leemos nos comparamos y decimos, caray, creo que aquí estoy mal, creo que aquí no estoy haciendo lo que Dios estableció, creo que esto es pecado. Creo que esto me está alejando de Dios. Y ese es el propósito de la Escritura. Ahora, lo peor que puede pasar es decir, no estoy tan mal, el vecino está peor que yo. Y seguimos ahí hasta que de veras estamos mal y caemos. Y entonces decimos, híjole, creo que no estaba tan bien como yo pensaba. Pero el propósito es ese, ver la palabra y examinarnos nosotros. Aquí estoy bien, aquí estoy mal, aquí estoy bien, aquí estoy mal. Y es algo que nadie va a hacer por nosotros. Y una recomendación, es mejor que lo hagamos nosotros a tener que esperar a que alguien lo haga por nosotros. ¿Recuerdan la historia de Caín cuando mató a su hermano Abel? Es una historia hermosa porque Dios, cuando empezó a ver que andaba mal, ¿qué hizo? Lo confrontó y le dijo, estás mal, corrige el camino. Él pudo haberse dado la vuelta y decir, bueno, pues síguele como vas. ¿Le afectaba algo a Dios lo que estaba haciendo Caín? No. Porque la consecuencia ¿para quién era? Para Caín. Y en su misericordia confronta a Caín y le dice, corrige tu camino, el pecado está a la puerta, no permitas que se enseñoree de ti. ¿Y qué hace Caín? Bien obediente. Perdóname, Señor, ayúdame, quiero corregir mi camino. Invita a su hermano a pasear y lo mata. Ahora, la culpa de lo que hizo Caín, ¿de quién es? Porque le pudo haber echado la culpa a Dios. Y le pudo echar la culpa a 1001 cosas, pero la verdad el único responsable era él mismo.
Y fíjate, ¿qué estaba haciendo Dios cuando lo confrontó? Lo estaba examinando, le dijo, mira, esto es lo correcto y esto es lo que estás haciendo tú. Dios en su amor y en su misericordia estableció la palabra precisamente para confrontarnos, para exhortarnos a corregir el camino. Y el secreto está ahí en la palabra. La Torá es nuestra guía para saber si estamos bien o estamos mal. Es una historia larga y vean cómo concuerda con el texto que acabamos de leer, porque ¿qué hace Caín al final? Bueno, sí, reprocha, pero al mero final entonces se aleja de Dios. Dios no le dijo, apártate de mí, pecador. Él decidió, dice, bueno, maté a mi hermano, estoy recibiendo un castigo muy fuerte, se está quejando todavía de la disciplina, y al final, ¿qué decide? Señor, me voy a acercar a ti y voy a corregir esto. Bueno, pues voy a salir de tu presencia. ¿Y a dónde se fue? A la tierra de Nod. O sea, Dios estaba aquí y caminó en dirección contraria. La consecuencia del pecado cuando llega a tal punto es que al final decidimos alejarnos totalmente de Dios. Y de ahí para sacarnos es muy difícil. Pero lo importante que nos enseña la Escritura, ¿Dios decidió que Caín se alejara de él? No, él mismo lo decidió. Cuando pudo haber decidido lo contrario, Señor, perdóname, no hice caso a tu advertencia, pequé contra ti y contra mi hermano, perdóname. ¿Y qué hubiera hecho Dios? Lo restaura y restaura su relación con él. Pero vemos que Caín cometió un error tras otro, tras otro, tras otro, hasta que él mismo decidió, bueno, pues me alejo de Dios. Entonces, ¿para qué estableció la Torá Dios? Para que podamos confrontar nuestra vida, examinarnos y no caer al punto de decir, oh, bueno, pues ya soy pecador, soy lo peor que hay en esta vida, mejor me alejo de Dios. Porque para regresar de ese estado al camino que Dios estableció es muy difícil. Entonces vamos a continuar estudiando la Escritura. Vamos a Génesis 6. ¿Recuerdan que hablamos del diluvio? Génesis 6, vamos a leer del 5 al 6. Dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué cosa? Solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces vean, ¿por qué vino el diluvio? Ya lo habíamos dicho, pero aquí lo estamos viendo textualmente. Que el corazón del hombre era continuamente el mal. Lo importante de todas estas porciones es entender, Dios no nos hizo así, pero nos dio la oportunidad de elegir. ¿Y qué hacemos? Elegimos mal. Y estableció la Escritura precisamente para evitar que decidamos mal.
si tuviéramos tanto empeño en estudiar la palabra y conocer a Dios y aplicar lo que Él estableció, este mundo sería muy diferente. Así como dedicamos tanto tiempo al fútbol americano, al béisbol, a las telenovelas, a la música, a las cosas que nos separan de Él, le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, diferente. Fíjense, ¿qué sucede cuando le decimos a alguien, no lo hagas? Parece que le estás diciendo, mete los dedos en la conexión, mételos. Cuando yo era niño, nos encantaba jugar con cerillos. Era como que, claro, no había computadoras ni juegos de video, entonces nosotros nos divertíamos con cerillos. Entonces en las noches, pues hacíamos fogatas, asábamos bombones, pero ahí andábamos con los cerillos en todos lados. Entonces una vez mi papá me dijo, hijo, deja de jugar con los cerillos porque un día te vas a quemar, te vas a lastimar o vas a provocar un accidente. ¿Y qué hizo el hijo obediente? Puso los cerillos en la cocina y se olvidó de ellos. Ajá. Prendiendo cohetes, brincó la chispa, se desprendió la mecha y me cayó exactamente aquí. Yo creo que nunca había visto a alguien bailar con tanto ímpetu el jarabe tapatío. De verdad, hasta yo me asombré, dije, uy, qué bien bailo. Una quemadita en el dedo, un pedazo de mecha de cohete me brincó aquí. Yo tardé días así con el dedo, como si me hubiera cortado la mano. Ay, pobrecito. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué hacemos con las... Ay, tú eres tonto, yo sé más que tú. Tú porque no sabes, yo sé más. Y ahí vamos. Entonces el problema, alguien dijo hace un rato, es que somos necios, ¿no? Y esa es la verdad. Nos lastimamos, nos caemos, pero mira, nos sacudimos, ya estamos de pie otra vez, a darle. Total, si te rompes una rodilla y tienes la otra. Y si no, pues te sientas en la avalancha y ahí te vas, ¿no? Total. Pero no entendemos, no queremos entender. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque una vez que la palabra nos dice en qué estamos mal, ¿cuál es el siguiente paso? El propósito de la palabra es examinar nuestro corazón, pero el siguiente paso es hacer algo al respecto. Si no haces algo al respecto, ¿cambió la situación? En nada, porque sigues haciendo lo mismo. Entonces, examinar nuestro corazón tiene como propósito que al final haya un cambio. Entonces vamos a ver unos versículos muy interesantes. Jeremías 17. Y dentro del análisis de este texto, Dios nos va a dar la respuesta. Nos va a decir qué hacer y cuál es el beneficio.
Porque como lo dijimos antes, el propósito de Dios cuando nos disciplina no es destruirnos, es exhortarnos a corregir lo que está mal. Jeremías 17, vamos a leer del 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vean todo lo que vamos, esto es pura carne, pura proteína. Fíjense, ¿qué hace al principio de la porción Dios? ¿Alguien? Nos está poniendo cuál es la razón por la cual nosotros estamos mal. Nos describe qué es lo que causa ese mal en nosotros. ¿Sí? Dice qué es lo que hacemos. Confiamos en los hombres. ¿En quién debe de estar nuestra confianza? En Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos a otro pecadorzote como nosotros y a ese le decimos, voy a hacer lo que tú me digas. Y no es ninguna comparación con ninguna religión, todo es mera coincidencia. Nosotros, en vez de poner nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra confianza ¿en quién? En los hombres. Ahí va el amigote y te dice, sí, ven a chupar conmigo. Vámonos con las muchachas. Mira, vamos a agarrar esto porque nos va a ayudar en lo que necesitamos. Y ahí vamos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de actuar en contra de lo que Dios estableció? ¿Sí? Dice que vamos a ser como un árbol que está en el desierto, seco, sin fruto, que no puede crecer, que no puede desarrollarse. Y nuestro destino va a ser la tierra despoblada y deshabitada, apartados de la presencia de nuestro Dios. Todo lo contrario a lo que es próspero, eso es lo que representa el pecado. Pero ¿quién decide tomar ese camino? Nosotros mismos. Ahora vean, primero pone el ejemplo de lo que está mal y cuál es su consecuencia. E inmediatamente, ¿qué hace? Nos muestra, ¿sí?, lo contrario. Es como decirnos, mira, puedes escoger entre esto y entre esto. Esto es la consecuencia de hacer las cosas mal. Estas son las consecuencias de hacerlo bien. ¿Qué vas a decidir? Entonces, primero pone lo malo y después lo bueno. Acuerda de
Más específico, Génesis 1, ¿qué nos muestra? Cada día cómo empieza. ¿Quién dijo? ¿No? ¿Cómo Dios conformó un día? Primero fue la qué y después la qué. Primero fue la noche y el día, y es lo que está haciendo aquí. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que dándonos la libertad que escogemos, el mal, la oscuridad. Pero Él quiere que empecemos a caminar de la oscuridad, ¿a dónde? A la luz. Es un principio bíblico. Sal de lo que está mal y recibe la bendición de Dios. Entonces, primero pone en dónde estás y después pone a dónde quiere que estés. Oscuridad y luz. Es algo que Él estableció desde la creación. El primer día fue primero oscuridad y después luz. Entonces, después dice, bendito el varón que confía en ¿quién? ¿Ven la diferencia? Si confías en los hombres, ¿a dónde vas a terminar? Seco y desierto. Si obedeces a Dios, ¿dónde vas a terminar? En prosperidad y abundancia. Y es así de sencillo. Vean el versículo 9. Engañoso es, ¿qué cosa? Más que todas las cosas, y también es perverso. Pero no porque Él lo creó así. Es la consecuencia de que Él te dio la oportunidad de decidir, pero decidimos mal. Llega la gente y nos dice, mira, come frutas, come verduras, ¿y qué hacemos? No, mejor papitas y refresco, ¿no? Es más sabroso. Sí, es más sabroso. Te ofrece la bendición y ¿qué es lo que escogemos? La maldición, lo contrario. Vean el versículo 10. ¿Qué hace Jehová con su palabra? Escudriña la mente y prueba ¿qué cosa? Al final, ¿qué es lo que va a hacer? Dar a cada uno según sus obras. Fíjense, toda esa gente que está allá afuera, que se va a ir a condenación, van a llegar al juicio final. Y todavía le van a reclamar, pues si es que a mí nadie me dijo. Pero no te acuerdas que iban y te predicaban la palabra, iban y te decían, ven a la congregación, te invito a escuchar la palabra de Dios. O iban a tu casa y te decían, Señor, estudie su Biblia, acérquese a Dios. No va a haber pretexto. Al final, Dios se encargó de poner su Torá ¿en cuántos idiomas? En todos los que se imaginen. Hay ya Biblias hasta en maya. Entonces no hay pretexto. Y ahí está la palabra esperando en que tú te des cuenta, te arrepientas y corrijas la situación. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Aquí está en sus manos. Vamos a leer la última porción, Ezequiel 11. Ya terminamos. Ezequiel 11, del 17 al 21. Di por tanto, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones.
y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Con qué propósito? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus ¿qué? Abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Fíjense, la solución es muy simple. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Es el único que lo puede hacer. ¿Quién es el único que nos puede restaurar? Dios. ¿Qué es lo que Él estableció que nos puede restaurar y sanar? Su palabra. Y Él desea hacerlo. Quiere restaurarnos y sanarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí lo dice, versículo 20. Que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Versículo 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Qué es lo que puede restaurar todo ese desastre que tenemos en el corazón? La palabra de Dios. Y Él quiere hacerlo, pero no te puede obligar. Él jamás va a poner una pistola en tu cabeza y te va a decir, o me obedeces o te mato. Él te está invitando a que tú tomes la iniciativa para comenzar ese proceso. Y una vez que tú lo inicias, que te acercas a Dios, que agarras la palabra y empiezas a discernir el bien y el mal, y que lo empiezas a aplicar a tu propia vida, es entonces cuando Él empieza a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pero Él no te puede forzar. Él te invita, tú das el primer paso y después Él se encarga de todo lo demás. Pero tienes que estar dispuesto. ¿Cómo comienza todo? Examinando nuestro corazón. ¿Cómo vamos a saber si estamos bien o mal? Fíjense, que cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Vamos al doctor y ¿qué nos dice? Ay, pues dé 5 brincos y ya se va a curar. ¿Qué es lo que hace el doctor cuando nos sentimos mal y no sabe qué es lo que provoca? Nos manda a examinar, ¿no? Sáquese análisis de esto y de esto, se saca un electrocardiograma, se saca unos rayos X y vamos a ver qué es lo que está mal. Entonces, pones en tu corazón el deseo de hacerlo, empiezas a examinarte y después Dios se encarga de lo demás. Pero todo comienza contigo. Porque si tú sigues tapando tus oídos y sigues poniendo tu espalda a Dios, esa situación nunca va a cambiar. Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar el proceso. ¿Cómo? Examinándonos. Y ahí está su palabra. No les voy a mentir y les voy a decir que es gratuita. Aunque bueno, si tienen internet, no van a tener que pagar nada, pero tienen que pagar el internet. Pero la Biblia está disponible en todos lados. De hecho, había tiempos donde tú llegabas a un hotel,
abrías el cajón vacío y ¿qué es lo primero que encontrabas? Una Biblia. Ahora ya no, porque la sociedad se ha encargado hasta de desechar eso, porque es agresivo para ellos, porque los incomoda. Pero así comenzamos, agarrando la palabra y examinándonos. Después Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. Que Dios los bendiga y espero que haya sido de provecho el estudio. Shalom.